voy a retomar desde aquí. Para este momento estoy utilizando, ustedes pueden utilizar cualquier lana. Esta es para trabajar con una aguja de 4 milímetros. Yo la voy a trabajar con una aguja de 7 milímetros. No sé si se alcanza ahí a mirar, a ver, de 7, ¿verdad? De este lado, de 7 milímetros. ¿Por qué? Porque mi puntada es demasiado apretada. Entonces la idea es que quede, sí, no tan rígida, porque tiende a quedar muy rígido cuando uno trabaja con ciertas, por lo menos en mi caso, con ciertas lanas o hilos. Entonces la idea es que me quede un poco más floja. Aquí yo cuento, si no estoy mal, son 40. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 10, 40, 42, 43. No, lo que vamos a hacer es, sí, 40, claro, ya me acordé por qué 43, porque eran 40 y 3 para subir la primera vareta, claro que sí. Entonces tengo 43, voy a hacerla hasta, vamos a ver, 44, 45, 8, 9, 10. Vamos a dejarla en 60 para esta ocasión, arrancarla con 60, una cadeneta de 60. Voy a girar esto por acá que me estorba un poco el momento de alarla. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Lo siguiente va a ser, tenemos 60, el que tenga marcadores lo puede hacer, lo puede marcar aquí en esta cadenita. Vamos a subir 3 cadenitas, 1, 2, 3. Esta va a ser nuestra primera vareta. Vamos a tomar lazada y ahí donde hicieron la marcación vamos a hacer nuestro segundo punto. Perdón, nuestra segunda vareta. Como pueden ver, ya tenemos 2. A partir de allí, en cada cadenita, por la parte del frente, vamos a hacer una vareta, ¿verdad? Como pueden ver. En cada cadenita. Vamos, del parte del frente, no de la parte de atrás, sino la parte del frente. Tomamos la lazada, ingresamos y hacemos vareta. Como les digo, en mi caso lo estoy haciendo flojo, precisamente para que el tejido no me quede tan rígido, porque soy experta haciendo tejidos muy apretados y pues estoy en ese proceso de aprender, pero es lo único que me ha funcionado, hacerlo con una aguja más grande de la recomendada para mi caso, como les digo. Y bueno, así vamos a hacer toda la hilera. Ok, aquí hemos finalizado entonces. Al terminar de contar, vamos a tener que tener 61 puntos, 61 varetas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo seguimos con nuestra siguiente fila? Vamos a subir 3 cadenetas, vamos a girar nuestro tejido, vamos a tomar la lazada y vamos a hacer un punto en el primer hueco que tenemos, porque al final necesito ver con ustedes, porque cuando lo vi decía que lo ideal es terminar con un patrón, pero la persona decía no importa si no termina con un patrón, o sea, quien me enseñó. Entonces es tan raro porque debería tener un patrón para que quede perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego eso, una segunda vareta, o sea que tenemos 2, ¿verdad? Aquí tenemos 2.
y en la siguiente vamos a realizar un aumento. ¿Un aumento a qué se refiere? En esa vareta, en el mismo hueco, vamos a hacer otra vareta. ¿Verdad? O sea, tenemos una, dos varetas y un aumento. Volvemos a hacer lo mismo. Una vareta, sí. La siguiente, otra vareta, ¿verdad? Dos. Y en el siguiente vamos a realizar un aumento, ¿verdad? Uno y dos. Como pueden ver, ¿verdad? Ya tenemos dos aumentos, uno aquí y el siguiente. De esta manera vamos a hacerlo durante toda la fila. Una vareta, dos varetas, ¿sí? Y un aumento. Recuerden, el aumento es en el mismo espacio. Y así lo vamos a hacer durante toda la hilera. Bueno, aquí ya vamos a terminar, ¿verdad? Tenemos un aumento, dos varetas, seguimos con un aumento, y aquí es donde les decía, ¿sí? Aquí deberíamos terminar con dos varetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una en la siguiente, ¿sí? Como en el final de la hilera, vamos a hacer uno, ¿sí? Y vamos a tomar esta hilerita de aquí, no sé, esta lazadita de aquí, no sé si la alcanzan a divisar, creo que sí, ¿verdad? Es donde gira la cadena cuando volteamos el tejido. Espera, haberme hecho entender. Allí vamos a hacer el otro punto, otra vareta, ¿sí? Y de esa forma como pueden ver, ella ya va cogiendo forma automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de hacer algo especial. Solamente dos hileras de varetas. La primera, una vareta en cada cadenita. La siguiente, vamos a subir 3 cadenas. Vamos a hacer 2 varetas, una en diferente punto. Se puede decir un aumento, 2 varetas en un solo punto y 2 varetas nuevamente, una en cada punto, un aumento, 2 varetas en un solo punto, ¿sí? Entonces continuemos. Aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos y ahorita vamos a hacer entonces 3 varetas. Ya tenemos una, vamos a hacer la segunda, ¿verdad? Tenemos la segunda y haremos la tercera, como pueden ver, 3 varetas y vamos a realizar un aumento. Recuerden, el aumento son 2 varetas en un mismo punto, no espacio, en un mismo hueco, como ustedes lo llaman, ¿verdad? Vamos a hacer una vez más, una vareta, 2 varetas y 3, ¿verdad? Aquí tenemos 3 varetas, 1, 2, 3 y vamos a hacer el aumento. 1 y en el mismo punto o hueco, 2,
¿verdad? Y esta va a ser toda nuestra fila número 3. 3 varetas, un aumento. ¿Sí? Es más fácil de decirles así. 2, 3. Y el aumento. Bueno, aquí ya debo realizar el último aumento. El último aumento. Entonces debemos hacer 3 varetas. 1, 2. Y la tercera nuevamente vamos a tomar, voy a acercar un poquito esto, vamos a tomar esta ruedita de aquí, ¿verdad? Vamos a cogerla, puede ser un poquito dura, empujan fuerte, sacan y hacemos la tercera vareta, ¿verdad? Entonces el patrón termina como inicia en la otra, acá, ¿verdad? Iniciamos con 3, 1, 2, 3 y un aumento. Entonces vamos a terminar igual. 1, 2, 3 y un aumento, ¿verdad? Entonces vamos para la cuarta hilera. Vamos a tomar 1, 2, 3. Yo creo que ya se dieron cuenta del patrón, cómo funciona, ¿verdad? Entonces aquí en la número 4 vamos a hacerlo de nuevo. 3 cadenas y vamos a hacer la segunda vareta en el primer hueco que encontramos, ¿sí? Porque recuerden siempre que las 3 cadenas son una vareta. Lo vamos a contar como una vareta, ¿verdad? Ya tenemos 2, 3, 4, ¿sí? Y iniciamos con los aumentos. ¿Verdad? Vamos nuevamente. Una vareta. 2, 3, 4 varetas, ¿sí? Y vamos con el aumento. Recuerden que es en el mismo espacio, ¿verdad? Realmente es muy fácil porque son solo varetas, es nada más. Una vez más, 1, 2, 3, 4 varetas y un aumento. Esto lo vamos a hacer durante toda la fila número 4. Bueno, entonces aquí vamos a hacer nuestro último aumento, nuestra cuarta hilera, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer es nuevamente realizar 4 puntos . No, ahí está mal cogido. 1, 2, es aquí completico. 3 y el cuarto, como les decía, la ruedita de aquí. Si ustedes ven que les está quedando como muy tensionado, como que uno dice, oye, esa se puede romper, entonces pueden coger las dos,
¿sí? Esta es la que está atrás. No sé si se alcanza ahí a mirar. Esta de aquí. No, esa no fue. La trato de mostrarles. A ver si se ve. Lo que vamos a intentar es agarrar esta de aquí y esta de aquí, ¿sí? Esas dos. Sino que como mi aguja es más gruesa, aquí ya tengo uno, ¿verdad? Se pueden ayudar, no sé, tal vez con otra aguja para agarrar exactamente esas dos. Pero se me está saliendo. Pero que lo agarro, la agarro. Es que está apretadito. Ahí. Sí. Y para sacarla. Ahí. Sí. Un poquito tedioso, pero funciona. ¿Verdad? Es agarrar como estas dos. ¿Sí? Como agarrar estas dos que hacen la cadenita, las dos de aquí arriba. Eso mismo estamos haciendo aquí. Para que quede tal vez un poco más dura, ¿sí? Y no quede un solo hilito. Bueno, entonces así es como va quedando hasta ahora nuestro trabajo. Solito hizo la media luna o el círculo completo. Gracias a Dios, perfecto. ¿Sí? Aquí nos vamos dando cuenta. Aquí me quedó abierto por la puntada. Quedó muy cuando hice el primer punto, me quedó muy abierto. Es por eso que está así, pero disimulable sin ningún problema, ¿verdad? Así vamos hasta la cuarta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Vamos para la quinta. Hacemos lo mismo. Subimos 3 cadenas, ¿verdad? Giramos nuestro tejido e iniciamos. Iniciamos. Ya saben, tenemos una primera vareta. Vamos para la segunda. ¿Sí? 3, 4 y 5, ¿verdad? 5 varetas y vamos a realizar el aumento. 1, 2, en el mismo hueco, ¿verdad? 5 varetas, un aumento. Repetimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y continuamos con el aumento. Como ustedes pueden ver, a medida que vamos avanzando, los aumentos disminuyen, ¿sí? En la primera, que eran en la segunda, perdón, en la segunda fila, que eran de dos varetas, 2 aumentos, agrandamos precisamente para que pueda empezar a dar esa horma en media luna, ¿sí? Tener más puntos. A medida que vamos avanzando, van disminuyendo los puntos. Entonces aquí tenemos ya el aumento. Hacemos una vareta más, 2, 3, 4 y 5. Aquí ya estamos listos para hacer entonces nuestro aumento. Y de esta manera vamos a terminar nuestra fila número 5 o vuelta, hilera, como le quieran llamar. Casi siempre le dicen vuelta. 3, 4, 5. Les aconsejo contar, porque curiosamente he tenido que
digamos, de los últimos proyectos que he hecho, desbaratar demasiadas cosas, porque a veces me comí un punto, se me olvidó uno, hice uno de más, y cuando voy a ver me toca, sí, desbaratar todo para que pueda coincidir y quedar bien organizado. Y hay cositas que uno puede disimular, pero por ejemplo en estos casos, ¿verdad? Que es como muy preciso, entonces como que es difícil disimular un roto que queda a la final cuando nos hace falta un punto. Se puede disimular en muchos casos, claro que sí. Me imagino que tal vez en este también, pero no es mi caso. Entonces ya he aprendido a que tengo que contar para evitarme situaciones y no tener que devolverme. ¿Sí? 5 y realizamos el aumento. Como yo les dije, hacemos esto durante toda la hilera. Bueno. Aquí, bueno, ya tenemos nuestro último aumento. Sí. Oh, por Dios. Listo, entonces, decía, tengo el último momento aquí. Vamos a hacer los 5 puntos de las 5 varetas restantes. ¿Verdad? 3, 4. Y la quinta, que van a agarrar esta hilerita. Y la de acá. Ahí le buscan el ladito y créanme que la encuentran. ¿Ven cómo queda? Hay que hacer un poquito de fuerza para poderla sacar bien, por lo que sea apretada. Y listo. Para mí voy a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya me está cogiendo demasiado vuelo, como pueden ver, ¿verdad? Si ustedes gustan, ustedes lo pueden hacer y cada vez lo van aumentando más. Lo ideal sería hacer una vuelta o 2 por lo menos sin aumentos, solo varetas, ¿verdad? Para cerrar. Sino que es que yo no quiero, porque realmente no quiero que la niña le quede, porque digamos que esto sería, yo la cierro aquí, como ustedes pueden ver, ¿sí? Es como así lo que va quedando. Entonces, como la zona del hombro, ¿verdad? Entonces, entre más grande yo lo haga, ¿sí? Entre más amplio yo lo haga, siento que va a quedar como muy derecho. Y la idea no es eso, quiero que le quede como caidito, ¿verdad? Entonces, para mi gusto, ¿sí? Voy a dejarlo hasta aquí. Como les digo, sería lo ideal hacer una vuelta, ¿sí? En punto vareta en cada espacio, sin aumentos. Pero yo lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, vamos a hacer a continuación entonces es lo siguiente. Realmente muy fácil, ¿sí? Vamos a hacer nuestras 3 cadenas para subir, ¿verdad? Tenemos 3. Giramos. Y lo que voy a hacer, el que quiera lo puede marcar, ¿verdad? Pero vamos a hacer 2 cadenas más para un total de 5, ¿verdad? Lo marcan en la tercera. Lo que vamos a hacer es saltar un espacio y hacer una vareta, ¿verdad? Como pueden ver, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Una cadena, 2, cogemos la lazada, saltamos un espacio y hacemos una vareta. Realmente es algo muy fácil, ¿sí? Una cadena, 2, saltamos un espacio y hacemos una vareta, ¿verdad? Realmente es muy fácil. Una cadena, 2, saltamos un espacio, una vareta. Y esta va a ser nuestra puntada, se puede decir, durante toda la hilera. Una cadena, 2, y brincamos un espacio y hacemos
una vareta, ¿verdad? Y empezamos a hacer estos cuadritos. Esto lo vamos a hacer durante toda la vuelta. Listo, aquí ya estamos por finalizar. Vamos a ver cómo. Una, dos, una, dos. Exactamente terminamos en esa esquinita. Para este caso no necesitamos hacer lo de hace un rato, que era ubicar los dos punticos acá, y eso no es necesario. Eso me salió así. Porque aquí ya no necesitamos hacer un aumento ni que nos quede parejo, solamente finalizar la vuelta, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya finalicé toda la vuelta. Siendo sincera, creo que debe haberlo hecho un poco más largo. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer 3 cadenas y brincar 2 espacios para que queden un poco los espacios un poco más grandes, ¿sí? Pero ya lo inicié así, realmente, como les dije, me da un poco de pereza soltarlo de allí. Entonces continuemos con la segunda vuelta ya de estos cuadritos. 1, 2, 3, sí. Pero recuerden que aquí debemos hacer 5, ¿no? 3, giramos, 1, 2, lo marcan. O recuerden a la siguiente cuando vayan a iniciar, ¿sí? Que es la tercera cadena, para que arranquen de ahí toman el tejido. Ya tenemos nuestras 2 cadenetas listas. Lo que vamos a hacer es en esta, en el mismo punto, la vareta que tenemos ahí en medio tomamos, ¿sí? Y hacemos la vareta. De la vareta anterior hacemos en todo el medio, hacemos la vareta siguiente. Y hacemos 1, 2, vamos a la vareta, sí, que tenemos debajo, y en el medio hacemos nuestra nueva vareta, ¿verdad? Es realmente algo muy sencillo. 1, 2, tomamos la lazada y en medio de la vareta anterior hacemos nuestra nueva vareta, y así lo vamos a hacer durante toda la fila, ¿verdad? Y esta va a ser nuestra continuación para nuestra capita. Ya de la cantidad de vueltas ya depende del largo que ustedes deseen dejarla, ¿verdad? Como pueden ver, ahí se van creando los cuadritos, ¿verdad? 1, 2. Tomamos la lazada y vamos a crear la vareta en el medio de la vareta anterior. 1, 2. Y de esta manera vamos a crear, bueno, sí, crear es una forma de decirlo. Vamos a hacer todas nuestras vueltas, las que ustedes consideren necesario para su tejido, para su proyecto. Ustedes no imaginan la dichosa que está. Ay, al fin terminé. Aquí no lo puedo mostrar todo, pero ya terminé. Ya les cuento qué hice. Pues aquí efectivamente hice 10 vueltas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Para finalizar, como quedaba así como todo tan, ¿cómo se dice eso? Como sin mucha gracia realmente, entonces decidí hacerle esta terminación, ¿sí? Que básicamente que son varetas. ¿De qué consta? Consta de
de 4 varetas en un mismo punto, ¿sí? 4 varetas en un mismo punto, solo con qué diferencia. Hacemos 2 varetas, vamos a hacer 2 cadenas y 2 varetas nuevamente. Y sin cadenas de separación, vamos a continuar haciendo las 2 varetas siguientes. Les voy a mostrar para hacerlo porque tengo ganas de hacerlo en esta orilla, en las orillas, aquí en las orillas aquí en las orillas. Siento que le va a dar un acabado muy bonito, ¿sí? Hacerlo en las orillas, ¿cierto? De manera que quede muy parejito. Yo ahorita les voy a mostrar exactamente con un plano un poco más amplio, ¿sí? Para que podamos ver cómo queda la capita. Pero súper feliz. Realmente un proyecto muy fácil de hacer. Me gustó a la final haberlo hecho de a 2 cadenas de separación para los cuadros. Muy lindo. Bueno, yo decidí que este va a ser el frente, por supuesto, por donde tejimos el borde de la parte inferior, ¿sí? Este va a ser mi frente. Entonces yo voy a iniciar desde aquí. Porque desde aquí, al terminarlo acá, queda como un poco grueso. Les voy a mostrar aquí. ¿Ven? O sea, lo subí hasta aquí y quedó un poco grueso. Entonces decidí dejarlo aquí con terminación. Los 4 puntos, ¿verdad? Los 4 puntos y agarrarlo de aquí de la hilera, ¿sí? Totalmente. Para aquí, ¿sí? Le hacen el nudito y esconden el hilo por debajo de la puntada. ¿Sí? Decidí dejarlo allí, me parece más lindo. Porque cuando se cierre y tenga el lacito, realmente como que se pierde esta parte, ¿sí? Para algunos puede parecer extraño, pero sinceramente para mí gusto sí está bien. Y este lado lo inicié desde abajo, ¿ya? Yo no sé si ustedes se fijaron que yo aquí inicié con 2 puntos, ¿sí? 2. Agregué aquí anudé aquí, hice las otras 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y de ahí seguí hasta aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el otro lado. Como ya les dije, vamos a iniciarlo aquí. Intentar que quede lo más pegado posible a la parte de encima, ¿verdad? Ahí tengo un punto un poco pequeño. 2, 1, 2. Nuevamente. Y ya iniciamos, ¿sí? Sin cadena de espacio. Vamos a meterlo por aquí. 1, 2. 2 cadenetas y nuevamente vamos a hacer 2 varetas. 1 y 2. Está un poco ajustado porque lo estoy metiendo, sí, prácticamente por una cadenita, 4 varetas al tiempo. Aquí esta está más suave, se nota que la dejé más floja, ¿sí? 2, 1, 2, ¿verdad? 2 de nuevo
Una y dos varetas. Y así vamos a continuar hasta terminar la parte final. Ok, y vamos a terminar la vuelta. Como les decía, aquí tenemos dos puntos, dos varetas, pero luego con los puntos tenemos dos varetas. Entonces lo que vamos a hacer es, de aquí desde esta última, qué pena, ustedes escuchan un grito por el fondo, vamos a ingresar aquí, ¿sí? ¿Verdad? En la base de nuestro último punto. Pero si es como a mí, que por ejemplo tienen aquí esto así abierto, no me molesta y al final es lo que hay que hacer, pero me gusta como que tenga un poquito más de soporte. Entonces yo le busco por acá alguna... no tiene más, solo tiene esos dos. Me gusta hacerle algo como para que quede un poquito más de refuerzo. Un poco rebuscado, pero amateur. Pero funciona. ¿Sí? Una vareta. Y dos varetas. ¿Verdad? Una, dos cadenas. Y en este punto vamos a unirlo con un punto deslizado. Ustedes aquí buscarían la tercera cadena, que es donde está dando, harían el punto deslizado y listo. Queda de esta manera, ¿verdad? Y la de acá quedó mucho mejor porque fue muy fácil unirla, ¿sí? La uní aquí, hice las dos y broche. Aquí se ve un poco separado, pero creo que es porque el tejido, ¿sí? De manera inicial, ya cuando se organice va a quedar, ¿sí? Mucho más organizado. Y listo, eso es todo por ahora. Lo único que nos queda es cortar aquí, sacar el pedazo de lana, ¿verdad? Y vamos a esconder este hilito, ¿sí? Como pueden ver. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es meterme por ahí, por algunos espacios, como pueden ver, ahí ya no está. Y voy buscando por dónde amarrarlo, ¿verdad? Para hacer un poco más de precisión. Ahí. Aquí, ¿verdad? Aquí que está escondidito, podemos buscar la forma de amarrarlo. Vamos a volverlo a hacer para que quede un poco más seguro. Un poco más seguro. Y listo. Vamos a cortar. Y listo. Ya quedó escondido. Y bueno, hemos terminado de hacer nuestra capita. Como les digo, una cosa que me encantó, me fascinó, eso tengo que esconderlo ahora. Y aquí está, como pueden ver. Aquí está. Ya tomaré un ángulo mucho más grande
¿sí? De cómo quedó ya en total, para que lo puedan ver. Y el lacito. Bueno, este es el resultado final. Como les contaba, dije que iba a tratar de hacer una toma un poco más alta. Me excuso si tal vez se puede ver un poco oscuro en algunas zonas. Realmente es porque estoy en proceso de aprender a cómo grabar mis propios diseños. Y pues por el momento no cuento con un trípode que me permita hacerlo desde la parte más alta. Pero igual aquí se puede divisar, ¿sí? Completamente. Le hice un cordoncito, sí, realmente es muy fácil de hacer. Espero que se animen a realizar este proyecto y bueno, no olviden darle me gusta, sí, y suscribirse a mi canal para más proyectos. Bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye bye.